bienvenidos al tema que el día de hoy te quiero compartir, que es 5 indicadores de una unción peligrosa. ¿Y por qué hablo de una unción peligrosa? Porque cuando Dios ha depositado una unción sobre ti, te vuelves un agente peligroso para el enemigo. Y por eso quiero hacer un énfasis en esta parte. Hemos estado hablando de manifestación del reino, hemos estado hablando de cómo Dios nos liberta, y yo creo que tú también has experimentado que Dios está llevándonos a un nuevo nivel espiritual, a una nueva revelación y a una activación. Sin embargo, es importante entender los componentes que hacen que esta unción sea peligrosa en nosotros para el reino de las tinieblas, y estoy seguro que esto va a traer también discernimiento a tu vida para que entiendas cuáles son las señales, cómo moverte y cómo caminar en ellas, porque estoy prácticamente seguro de que algunos de nosotros estamos experimentando estos indicadores sin saber la razón por la cual se están dando en nuestra vida, y si no los conocemos podemos malinterpretarlos. Y cuando malinterpretamos un indicador, podemos abandonar la misión previo a que el poder que está puesto sobre nuestra vida tenga la posibilidad de manifestarse. Entonces el día de hoy le voy a pedir a Dios que realmente abra nuestro corazón, pero no solamente que abra nuestro corazón, sino que nos dé un nuevo nivel de entendimiento espiritual para poder recibir esta palabra y actuar en ella, porque yo sé, y en este momento en el Espíritu estoy entendiendo que esta activación va a traer un cambio profundo en la vida de aquel que lo recibe y lo vive. Porque estoy seguro y convencido que el reino de Dios no son palabras de sabiduría humana, sino manifestación de poder. Y también entiendo que ha habido un gran trabajo por detener la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en este ministerio, pero también en esta ciudad. Y ha posicionado huestes espirituales para que operen en ese sentido. El asunto es que si no estamos al tanto de ellos y no reconocemos lo que Dios ha puesto en nosotros, vamos a vivir una vida con un poder inoperante. Y mi anhelo para ti, familia, es que te empieces a mover en el poder que Dios ha puesto en ti. Y que esto sea manifiesto, no solamente en tu vida espiritual, sino también en tu vida natural. Hoy te voy a hablar de aquello que muchas personas quieren, pero pocos también están dispuestos a cargar. Porque la unción no es espectáculo, la unción implica una responsabilidad extremadamente delicada para todos aquellos que la portan. La unción es esta conjunción del poder de Dios con el Espíritu Santo. Y esto no solamente señala, sino que aparta también a las personas que son tocadas por ella y las habilita en el poder del Espíritu Santo para actuar de manera sobrenatural. Voy a hacer énfasis en esta parte. Cuando Dios ha depositado esa unción sobre ti, no solamente te señala y te aparta, sino que también te habilita para actuar en un poder que muy probablemente todavía no conoces, pero que en cuanto ese aceite de unción, ese aceite del Espíritu Santo cae sobre ti, alerta el mundo espiritual sobre la persona en la cual fue depositada. Por eso quiero poner énfasis en la seriedad de lo que te voy a compartir el día de hoy. Y entendiendo que va a haber diversos factores que van a tratar de moverse en ti y a tu alrededor para que te distraigas de lo que te voy a compartir, porque el mensaje de hoy tiene el poder para transformar, no como cliché cristiano, sino para transformar poderosamente nuestras vidas. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción es la señal latente de que Dios está actuando a través de ti. Ahora, la unción se caracteriza por el aceite, y el aceite tiene una función muy particular aún en su origen. El árbol del olivo, aquí tenemos unas ramas, el árbol del olivo generalmente es un árbol que crece lentamente en lugares inhóspitos,
con raíces profundas. Y tiene una longevidad longevidad es un tiempo de vida que puede durar hasta 1000 años. Es un árbol que difícilmente puede ser quebrantado, cuyo suelo no necesita ser muy bueno porque extiende raíces profundas, y esto tiene un significado muy particular. Produce un fruto que fue escogido espiritualmente para representar poder. Y no solamente para representar poder, sino también para representar sanidad. Los pastores colocaban aceite en las ovejas para protegerlas de microbios o de moscas que se internaban en el sistema orgánico de las ovejas y las mataban. Entonces los pastores ponían aceite para protegerlas. El aceite también, y quiero que veas de dónde viene, porque eso también tiene un significado espiritual muy importante. Porque el aceite que nace de nosotros nace posiblemente no en el mejor terreno. No en el mejor terreno. Tú y yo podemos decir, yo a lo mejor no soy el mejor terreno para que Dios deposite algo importante. No estoy capacitado, no vengo de la familia correcta, no tengo las relaciones adecuadas. Es más, hay días que no me aguanto ni a mí mismo. Pero la habilidad del terreno no determina el poder de la unción, porque el árbol del olivo puede crecer en terrenos inhóspitos, donde ha habido sequía mucho tiempo, pero lo que hace es desarrollar raíces. El Espíritu Santo desarrolla raíces espirituales en nosotros profundas, de manera que el árbol y el fruto no puedan ser fácilmente conmovidos por las circunstancias externas. Pero ahora quiero decirte algo importante. La unción no tiene el objetivo del espectáculo que creemos muchas veces que se manifiesta el día de hoy en los escenarios, sino que carga con ello un propósito muy particular que se especifica en Isaías 61. Si me acompañas a Isaías 61, por favor. Isaías 61 nos muestra cuál es el propósito de la unción. Porque todo poder, como decía el profeta Stan Lee, no estoy bromeando, no hay ningún profeta Stan Lee. Stan Lee, para los que cacharon el chiste, es el creador de Spider-Man. Pero él dice que con gran poder viene gran responsabilidad. Mi hermano Arturo va a estar orgulloso de que finalmente hablé de esto. Pero lo que quiero decirte es que la unción no solamente acarrea el favor de Dios, sino también una poderosa responsabilidad, porque tiene un objetivo divino. Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. Lo que fue depositado en ti tiene un propósito eterno, no es para nuestra propia gloria. Y hay momentos, familia, en que los hijos de Dios, si es que Dios realmente ha tocado nuestras vidas, en que nos damos cuenta de que somos diferentes, que caminamos diferentes, hablamos de manera diferente, pensamos diferente, y esto no por menospreciar a lo demás, sino que causa una cierta situación de incomodidad o de aislamiento a veces en nuestra vida que no podemos explicar. De repente llega un momento en que entendemos que no podemos conformarnos a los moldes de lo que hay. Y esto también lo dice la Escritura en Romanos 12:2, que dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando Dios toca nuestras vidas, empezamos a entender y ver que nuestro caminar comienza a ser diferente. E incluso sentimos algo en nuestro espíritu que nos quema, que nos llama, que nos confronta incluso y nos indica que hay algo más en nuestra vida para nosotros, y es un peso que a veces viene como una carga grande. Hay veces que sentimos cargas que no entendemos, que nos llevan a tomar ciertas acciones y decir, Señor, ¿por qué me siento así respecto a esta situación? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo cuando empecé a leer esto, empecé a entender que desde muy pequeño había
ciertas cargas en mí que me movían a la acción, en las cuales no me podía detener y no me podía quedar parado, y no las había entendido. Había cargas en cuestiones de injusticia, en cuestiones de por qué hay gente que tiene que vivir limitada. Había eventos muy particulares, y me acuerdo que mi abuela, sobre todo, mi abuela paterna, mi abuelita, decía que tenía detalles conmigo porque de repente salíamos a la Alameda, aquí en Celaya, porque yo soy celayense 100%. ¿Algún otro celayense aquí 100%? Muy bien. Dios guarde esta tierra de nosotros. Bueno, ok, pero íbamos a la Alameda, por ejemplo, y de repente pues me dejaban jugar ahí en los jueguitos, y por la tarde algo que mis abuelos me hicieron aprenderme era nuestra dirección. Entonces de repente llegaba gente en la tarde a tocarle a mi abuela y me dice: oiga, disculpe, es que su nieto me dijo que podía venir por unos suéteres para mis hijos, o aquí podía venir por despensa, o aquí podía venir por esto. Y salía yo y agarraba los suéteres que había, que muchas veces yo creo que hice enojar a mis tías y por eso ya no me quieren, pero agarraba los suéteres y de repente a mí se me hacía muy fácil tomar y dar. Y esas son anécdotas porque cada uno vive diferentes cargas, pero son cargas que no te dejan en paz, que te llevan a usar lo que está a tu alcance, a veces en la inocencia de un pequeño, de conocer de que, pues si yo tengo algo y lo puedo dar, ¿por qué no darlo? Pero eso muchas veces nos trae problemas. Pregúntenle a mis tías con sus suéteres. ¿Ok? El asunto es que, como dice Jeremías 29, hay en nuestro corazón un fuego ardiente que se mete en nuestros huesos. Pero no solamente es un sentimiento, familia, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. La unción, ese despertar espiritual, no es un sentimiento, porque el sentimiento se va a acabar en cuanto tú salgas de este lugar. Es un llamado, y el llamado es latente. Y no solamente es un privilegio, también es una gran responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas de ello. Lucas 12:48 dice que todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le va a demandar. El don que está puesto en ti, la carga que está puesta en ti, activada por la unción del Espíritu Santo, va a crear una demanda de tu ser a moverte a la acción en circunstancias específicas, circunstancias que tú posiblemente no entiendas, en las que enfrentes oposición, en las que enfrentes separación o incluso crítica de aquellas personas que en algún momento pensaste que iban a permanecer contigo para siempre. Y aquí hay algo importante que te quiero comentar. Hay algo muy peligroso en cargar poder espiritual sin tener el discernimiento que conlleva y lo que significa. Por ello, cuando somos elegidos por parte de Dios y la unción está sobre nosotros, lo primero que le tenemos que pedir a Dios es sabiduría. Muchos quieren poder para su propia agenda, pero lo que Dios nos quiere dar es sabiduría y discernimiento como un arma, como la arma del ungido, para poder entender y caminar el propósito divino. Ahora, sé que la pregunta que sigue puede ser muy clara para ti, y es: ¿cómo sé que llevo la unción o que he sido ungido por Dios para algo más poderoso? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los indicadores que me lo demuestran? Señor, ¿cómo puedo reconocer que tu mano está sobre mi vida, formándome para algo más importante y mejor? Y es una pregunta muy válida. Yo no sé si alguien más se la ha hecho aparte de mi Señor. ¿Qué es esto? ¿Realmente está tu mano sobre mí o me lo estoy imaginando? Yo he tenido conversaciones muy de cerca con mi esposa, donde de repente Jessica me dice: traigo esta carga en mi espíritu y estoy empezando a discernir estas cuestiones y no sé si realmente, a ver, Oscar, dime si a lo mejor no me estoy inventando cosas. Pero hay una cuestión que he aprendido de mi esposa. Mi esposa ha sido ungida también como profeta. Entonces, cuando ella me habla de una cuestión espiritual, yo no la puedo ver como mi esposa. La tengo que ver como ese espíritu profético que Dios puso en ella para entender
y discernir yo también qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí me explico? Y es ahí cuando empezamos a actuar en equipo y en conjunto. Porque esas son señales que nos alertan de cómo tenemos que empezar a caminar y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Familia, no estamos jugando. La unción no es un juego ni un espectáculo. Es poder de Dios asignado a tu vida con un propósito en particular que te quema por dentro, que no te va a dejar dormir. Y por eso es que necesitamos pedirle a Dios constantemente que examine nuestro corazón para saber qué está en él. Como lo dice el Salmos 139, versículo 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque si hay algo engañoso en nuestra vida es el corazón. En un mundo que te dice que sigas tu pasión, yo jamás te voy a decir que sigas tus pasiones. Porque las pasiones cambian de un momento a otro. Sigue lo que Dios puso en ti, el llamado que puso en ti, y paga el precio de formarte, porque el sentimiento no tiene un precio de formación. El don sí. La unción va a demandar responsabilidad de tu parte. Y el primer indicador del que te quiero hablar, que manifiesta que hay un poder sobrenatural en ti que ha sido llamado para algo diferente, es que tu vida, al momento que tú te encuentras con Cristo, sufre una disrupción, sufre algo que viene a ser un parteaguas, marca un antes y un después, de una manera muy notoria y muy poderosa. ¿A qué voy con esto? Isaías 43:19 dice: he aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Dios no puede hacer cosas nuevas con mentalidades viejas. Cuando la unción de Dios está sobre ti, viene una disrupción, hay un parteaguas, hay un rompimiento que crea una separación. Familia, pon mucha atención en lo que te estoy diciendo, porque muchos eventos disruptivos nosotros posiblemente podemos catalogarlo como algo que fue hecho en nuestra contra, cuando realmente fue algo que fue diseñado eternamente para crear esa separación, ese movimiento lateral en nuestra vida que nos aparta para que Dios nos hable, nos forme y pueda el aceite tener el efecto necesario en esa vida transformada, para después reinsertarnos en un propósito eterno. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todo le ayuda a bien. Y claro que conocemos este versículo hasta que nos enfrentamos a una situación que rompe nuestra vida. Hasta que llega ese momento de disrupción. Pero también te voy a decir algo: la unción sobre tu vida trae otro efecto del cual muchas veces no somos responsables y con el cual hay que tener cuidado. La disrupción generalmente causa quebrantamiento, y el quebrantamiento tiene que dar lugar a un componente esencial para la unción, que es la humildad. Dios no puede ungir corazones soberbios. Te lo voy a repetir. Dios no puede ungir corazones soberbios. Corazones que no se entregan a su voluntad, corazones que lo que quieren es el poder, pero no la responsabilidad, que quieren la plataforma, pero no la santidad. Y lo que Dios unge es un corazón humilde delante de Él. Y cuando esto pasa, Dios empieza a crear un crecimiento espiritual latente en ti. Y esto estoy seguro que lo has experimentado. De repente Dios crea esta separación, te rindes delante de Dios y empiezas a crecer espiritualmente y empiezan a ocurrir cosas en tu vida. ¿A quién le ha pasado? De repente hay un encuentro con Dios y Dios empieza a hacer cosas que son inexplicables para ti, pero también para los que te rodean. Y cuando la unción está sobre ti, hay un componente que inmediatamente el enemigo puede oler y lo manifiesta de manera sutil en la envidia. Porque la gente va a ver la gloria de Dios sobre ti, pero no va a ver la historia. Va a ver la gloria, pero no va a ver la historia. Va a ver el favor que Dios tiene contigo, pero no va a ver el fuego que te llevó a ello.
Va a admirar el resultado, pero no va a ver las cicatrices. Pero junto con este despertar de la envidia, Dios habilita algo mucho más poderoso, que es el discernimiento. Y el discernimiento en los hijos de Dios es para ver los cambios espirituales y reconocer, ojo con esto, y reconocer ciertos patrones a nuestro alrededor para nuestra propia protección. Cuando la unción viene sobre nosotros, Dios también nos da el discernimiento para ver cuál es el espíritu que opera en la gente. Y esto es para saber quién está contigo por conveniencia o quién está contigo para caminar el camino que Dios ha puesto. Y esto no es para que tú te sientas mal, es para tu propia protección. No es para crítica de la otra persona, es para que tú seas guardado y puedas caminar tu camino con las personas que van a caminarlo contigo. ¿Hace sentido? Muy bien. Ahora, no podemos recibir el poder de la unción, uno, sin humildad, dos, sin comunión. No puedes recibir poder si no estás asociado con la comunión al Espíritu Santo. Por eso esto no es un show. No puede haber poder si no hay una comunión con Dios. Tú no puedes vivir anhelando un milagro si no buscas el rostro de Dios primero, porque todo milagro no es para nuestra propia gloria, es para acercarnos más a Él. Pero la gente busca milagro para resolver su necesidad instantánea, no para acercarse más a Él. Dios paga mi renta, Dios sana mi vida, Dios restaura mi matrimonio, Dios dame. Y lo quiero ¿para qué? ¿Por qué quiero un milagro generalmente? Porque la condición actual va en contra de mi agenda. No porque quiera buscar a Dios, sino porque la situación actual me crea una incomodidad. Pero cuando busco el milagro para buscar al Dios que realmente puede romper mi vida para crear algo mejor, entonces el milagro me va a acercar más a Él. Y no estoy esperando la señal, estoy esperando al Dios que todo lo puede. Y eso es una gran diferencia, familia. Para movernos en unción, hay que entender que el don de Dios no viene a validar nuestra agenda personal, viene a redireccionar nuestra vida a un propósito divino. Te lo voy a repetir. La unción no es para validar tu agenda personal, y esto es lo que muchos queremos. Queremos poder para nosotros mismos, para hacer lo que yo quiero, pero la unción no viene con ese propósito. La unción viene para redireccionar nuestra vida hacia un propósito divino. Como lo dice Proverbios 16:9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este jueves tuve la oportunidad de ir a cenar con el ministerio Children of Hope de Canadá. Es un ministerio que atiende a diferentes entidades, comedores, casas, hogares aquí en México. Vino la mesa directiva desde Canadá y uno me preguntó, el director que nos quería conocer, me dice: oye, Oscar, ¿cómo sabes que estás viviendo el plan de Dios? Y la verdad, la pregunta me agarró en curva. Y mi respuesta vino de una manera muy natural. Sé que estoy siguiendo el plan de Dios porque definitivamente no estoy siguiendo el mío. Mi plan es muy diferente. Mi plan no es estar cenando aquí con ustedes el día de hoy, viendo si vamos a poder beneficiar a comedores o vamos a hacer acción evangelística en la Sierra Otomí, que me tiene temblando de miedo, la verdad, me tiene temblando de miedo. Ese no es mi plan. Mi plan es darme 3 meses de vacaciones en Europa con mi familia y hacer muchos negocios. Ese es mi plan. Este no. Y le llamó mucho la atención y creo que es un componente bien importante para nosotros. ¿Cómo sé que estoy caminando en el plan de Dios? Porque no estoy en mi plan. Porque mi plan es a veces egoísta. Bueno, no a veces, generalmente es egoísta. Quiero para mí. El asunto es que cuando yo hago de la unción mi plan, puedo caer en cosas que van a jugar en contra mía. Entonces, cuando vemos las vidas de las personas usadas por Dios, vemos que hubo una interrupción divina. ¿Una qué?
Uno de los ejemplos más creativos que tengo, por ejemplo, es el de Moisés. Moisés era primero el príncipe de Egipto y después fue pastor. Como que llega un momento en que dice, Señor, ya la regué, pero ya qué bueno que me dejaste estar en paz. No sé qué tan en paz puedas estar trabajando para tu suegro, pero bueno, eso se lo dejamos a Moisés. Moisés estaba como pastor y estaba ya muy a gusto como pastor, tenía su familia, pero ¿qué crees? La unción que Dios había depositado sobre Moisés no era la de un pastor, era la de un libertador. Entonces tuvo que volver a cruzarse en su camino y habitarlo como un libertador. Y esto vino a romper su vida. Él no estaba buscando un cambio, como a lo mejor tú tampoco estabas buscando un cambio cuando fuiste llamado por Dios y Dios te deposita una carga sobrenatural. Que dices, como Fox, ¿y yo por qué? Otro ejemplo, David estaba pastoreando ovejas. No fue llamado ni a su propia coronación. Y de repente, fíjate nada más cómo es esta. David tampoco estaba buscando un cambio. Él estaba a todo dar pastoreando ovejas. Digo, si ya voy a ser menospreciado por mi casa, pues aquí estoy bien. Ya encontré mi lugar y es llamado. Y entonces Samuel, 1 Samuel 16:12, levántate y úngelo porque es fue elegido por todos sus hermanos que naturalmente se veían mejor que él. Familia, algunos de ustedes están preguntando, ¿por qué a mí? Si no tengo las habilidades, si no tengo la capacidad. Porque Dios puso algo en ti sobrenatural. Porque Dios escogió no a lo más habilitado, sino al corazón que iba a estar disponible para ser formado. Y muchas veces resistimos estos cambios. Y los resistimos por lo siguiente. En cuanto la unción estuvo sobre David, la pelea sobre su vida comenzó. La pelea sobre su vida comenzó. Imagínate que de repente llegas y eres ungido como rey y te mandan de nuevo a las ovejas. Tú dices, ya soy rey, al palacio, compadre. No, no solamente ahora eres envidiado por tus hermanos, menospreciado por tu padre, sino que ahora te mandan como el Uber de Israel a dejarle quesos a tus hermanos, y Dios no te presenta el palacio, te presenta a Goliat. Familia, muchos pensamos que cuando la unción está sobre nosotros, el camino se va a abrir para que nosotros pasemos sobre nubes de manera angelical. Dios va a levantar adversidad, porque la adversidad es la prueba de que también has sido ungido por Dios para derrotar aquello que es una carga para un pueblo, para alguien más. David no derrotó a Goliat para él mismo, lo derrotó y todo el pueblo pudo obtener una victoria. Pero después, David derrota a Goliat y la envidia de Saúl se levanta. Y entonces David, siendo ungido como rey, tiene que ir a esconderse a las montañas y entre las cuevas. La unción vino a romper, a hacer una disrupción en la vida de David. Otra que casi no vemos, María estaba esperando su boda. Yo me imagino que hablaba de repente, y mamá, ¿con qué vestido? ¿Cómo le vamos a hacer? Y de repente su vida es interrumpida de una manera milagrosa, donde dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y yo creo que María decía, ¿y el vestido? Pero si ya pedí el vino, ya pedí el banquete. Hasta padrinos de anillos tengo, ¿qué les voy a decir? Porque Dios viene a crear estas disrupciones sobrenaturales sobre nuestra vida. Aún Saulo estaba muy contento persiguiendo a la iglesia. Él no quería cambiar su manera de ser, hasta que de repente en aquel camino a Damasco vino esta luz que lo quita de su montadura, de su cabalgadura, y hay una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, aquel a que tú persigues. Ninguno estaba buscando un cambio, pero cuando la unción llega sobre ti, no escoges comodidad sobre llamado, familia. Cuando la unción llega sobre ti,
Cuando la disrupción ocurre, no tienes elección entre comodidad y llamado. Fuiste elegido para algo sobrenatural y a veces es frustrante. ¿Por qué? Porque de repente tú estabas caminando y persigues ciertas puertas y comienzan a cerrarse. Personas que habían estado contigo te empiezan a abandonar. Relaciones que pensaste que estarían para siempre se van. Familia o seres cercanos que pensaste que estarían se ponen en tu contra. Y parece que todo se sale de control. Pero aquello que parece salirse del lugar, realmente es como Dios está acomodando las cosas que son importantes y quitándote las distracciones. ¿Por qué te está quitando las distracciones? Porque todo llamado de una persona escogida requiere de enfoque. ¿Requiere de qué? Enfoque. El enemigo lo que busca también es distraerte, hacerte confundir oportunidad con distracción. Lo que Dios hace es remover todo lo que puede ser una distracción para ti. Y esta remoción en lo natural puede sentirse como aislamiento y separación. Puede hacerte sentir que algo mal está en ti. ¿Por qué te lo digo? Porque lo he experimentado. Porque hay momentos en los que le digo, Señor, ¿qué clase de persona tengo que ser que parezco repelente para personas? Que gente que era cercana ahora ya no quiere estar conmigo. Que gente que dijo que me amaba ahora me aborrece y está buscando mi vida y lo que tengo. Y no estoy bromeando. Esto ocurre. Pero es porque también Dios nos empieza a alinear. Y esta disciplina no es fácil. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia. Y familia, si estás frustrado porque esto parece ser un patrón en tu vida, el día de hoy tengo algo importante para ti. Dios te está posicionando para lo que todavía no puedes ver. Te lo voy a repetir, Dios te está posicionando para lo que todavía no puedes ver. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque son eternas. No tomes la frustración como si estuvieras haciendo algo malo. Cuando estás alineado a la voluntad de Dios y empieza a haber adversidad, tómalo como una garantía de que fuiste llamado para algo diferente. Porque hay una gran diferencia. Las cosas pueden estar saliendo mal porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y hay estas disrupciones y hay estas separaciones, tómalo como evidencia de que tu vida está siendo tomada, de que Dios está equipando, de que Dios está preparando ese aceite que está en ti para manifestarse. Ahora, cuando eres ungido por parte de Dios, tu respuesta a ese llamado y a esa unción va a determinar tu futuro. Porque puedes resistirla. Puedes decidir no caminar y Dios lo va a respetar. Te lo voy a repetir, Dios lo va a respetar. La pregunta para ti es, ¿vas a resistirte y conformar tu vida a la normalidad o te vas a entregar al proceso de formación divina para aquel plan que Dios tiene para ti, para esta generación? Tu respuesta va a determinar tu futuro. Hay personas aquí que han sido llamadas para cosas grandes, pero sigues calentando un asiento. Viniendo cuando te sientes bien, cuando dices, híjole, es que no quiero que Dios tome mucho tiempo de mí. Estamos calentando la banca cuando Dios nos ha llamado al campo desde hace mucho tiempo, pero estamos bien. No quiero más disrupciones en mi vida. Para algunos ya llegó el tiempo. Para algunos ya llegó el tiempo. ¿Y qué tal si el día de hoy cambiamos el enfoque y en lugar de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Empezamos a entender para qué Dios nos está formando. En vez de renegar, Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué con este pastor? ¿Por qué no decimos, Señor, ¿para qué me estás formando? Ya vi que muchos dijeron amén. Está bien. Y para los que sigan pensando que es el pastor el problema, aquí Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Porque la prueba de tu fe va a producir paciencia. Y tu paciencia va a tener una obra completa y te va a habilitar para el ministerio. Yo no soy oposición para tu vida, soy bendición, aunque no lo veas todavía.
Ay, muchos amenes, ok. La disrupción divina de tu vida no es desviación, es alineación con tu propósito, es un redireccionamiento, no es castigo. Pero el enemigo va a hacerte pensar que es castigo, porque en cuanto el aceite viene sobre ti, tú todavía no te has dado cuenta, pero se han alertado a las huestes espirituales, porque el enemigo no va a desperdiciar tiempo en vasijas vacías. El enemigo no va a desperdiciar tiempo con aquellos que no tienen capacidad para desprender un aceite poderoso. El enemigo va a enfocar sus esfuerzos en aquellos que tienen una misión y un plan por parte de Dios grande. Van a tratar de desmotivarlo antes de que empiece. Por eso también la palabra dice, cuando la semilla es sembrada, vienen las aves del cielo, viene el enemigo a tratar de robar la semilla, porque es el tiempo que tiene para hacerte dudar. Porque cuando la semilla no ha muerto y si el enemigo la puede robar, quiere decir que no va a echar raíces. Porque si echa raíces y es un árbol de olivo, va a ser muy difícil que lo contengan. Y ¿sabes qué? Yo veo aquí árboles de olivo que están echando raíces, que están dando frutos y que están desparramando aceite. ¿Alguien más lo puede ver? Entonces, pastor, todavía no veo el resultado. No, pero ve lo espiritual, ve aquello para lo que está siendo formado. Mira, hay maestros que no están aquí, están desparramando aceite para una nueva generación, están creando raíces. Y hay gente que pudo haber decidido no estar. Y está bien. Pero familia, no tomes el engaño del enemigo como un castigo. Dios está direccionándote. Si hay un cambio de dirección y tú estás obrando en la voluntad de Dios, regocíjate porque Dios te está posicionando en el norte correcto. Amén. No estás siendo abandonado por Dios, estás siendo ungido. Primera señal, disrupción divina. Segunda señal, la segunda señal es esta. Dios, cuando deposita unción, no te deja vacío, deposita sobre ti una misión que es más grande que tú. Híjole, y en esta es y esta es la que muchos hombres de Dios están dejando de ver. Porque la unción no es para ti, la unción es, cuando llega la unción, inmediatamente Dios abre tus ojos para ver la carga que Él ha puesto en ti, que es mayor que tú. Es mayor que tú. No te deja vacío, va a colocar algo que no te va a dejar descansar. Es un peso en tu corazón y en tu espíritu que causa un sentido de urgencia. ¿De qué? Familia, si tú no estás viniendo aquí con un sentido de urgencia por una carga, el enemigo tiene tu mente controlada. Y te lo voy a decir, si no hay un sentido de urgencia a moverte por la carga, o si todavía no reconoces la carga que fue puesta sobre ti, el enemigo tiene tu entendimiento entenebrecido. Porque cuando eres ungido de parte de Dios, hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia por la carga que fue depositada en ti. La carga depositada en mí no es la misma que tú, pero no te vas a esperar a que yo la active. Pati no se esperó para hacer el proyecto de las despensas. No se esperó que yo le diga, oye Pati, ¿por qué no hacemos? Hay un sentido de urgencia. ¿Hay un sentido de qué? De urgencia. ¿Cuál es esa carga que Dios depositó en ti? Porque la unción no solamente viene a darte poder, viene a ponerte una carga de un propósito eterno. Viene a ponerte y podemos ver varios ejemplos en la Biblia. Nehemías, copero del rey, habitando en el palacio. Digo, no era la mejor chamba del mundo, porque tenías que probar si el vino del rey no estaba envenenado. Pero hay de chambas a chamba. El asunto es que él estaba muy a gusto, hasta que pregunta por el estado de su ciudad, el estado de su pueblo. Y cuando le dan el reporte de cómo estaba su pueblo, ya no pudo ignorarlo. Familia, hay reportes que se te están dando a ti del estado espiritual de tu vida, de tu familia, de tus hijos, todo, y estás cruzado de brazos. Estamos cruzados de brazos. Yo ayer recibí una noticia que despedazó mi corazón.
Dice, Señor, tengo que orar, tengo que romper todo espíritu que vaya en contra de tu orden en mi familia. Ayer hubo 2 manifestaciones tan poderosas en mi vida de que Dios está levantando cosas y Dios te dice quién es tu enemigo, contra qué te vas a enfrentar y quién está en tu contra. Y hay un sentido de urgencia por actuar. No te quedes con las manos cruzadas. Una vez que conozcas la carga, pídele a Dios discernimiento para saber cómo entrar en acción. Y Nehemías pudo ignorarlo. Esto es lo interesante. Tú puedes ignorar el llamado. Puedes ignorar lo que fue puesto de ti, pero si lo ignoras, nunca vas a ser direccionado hacia ese propósito divino. Que Nehemías tuvo algo similar. Trató de callarse, de renunciar, de salirse de su propósito, pero él dijo que la palabra de Dios era fuego en sus huesos que no podía contener. La unción es ese fuego que evita que te sientes en silencio. Te lo voy a repetir, la unción es fuego que evita que te sientes en silencio. Señor, pero yo estoy muy tranquilo, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Si no hay un fuego que te habilite para tomar acción, y no todo el mundo tiene que ir contigo, no todo el mundo tiene que acompañar. Hay cosas, familia, hay cosas de todo corazón que yo hago que ustedes no conocen. Porque hay un fuego dentro de mí que me urge hacerlo. Ya nada más mi esposa me voltea a ver y, ok, ya sé qué va a hacer. O me voltea a ver a ver qué otra locura se le ocurre a este muchacho. Ya no tan muchacho, pero bueno. Pero hay un fuego por entrar en acción en la obra que Dios puso en nosotros. Y es inexplicable. No lo puedes entender, no lo puedes explicar, simplemente hay un direccionamiento de parte de Dios porque estamos en alineación. Y aquí hay un punto bien importante, familia. ¿A qué responde la unción? A la obediencia. No al talento, no al talento, no a la capacidad. La unción de parte de Dios va a responder específicamente a tu nivel de obediencia. Señor, ¿por qué no hay poder en mí? Muy posiblemente porque no estamos alineados a lo que Dios nos llamó. ¿Hace sentido? Y esto es claro también en Cristo. La unción, ojo con esto. Cristo también vivió esta parte. Y esto es claro cuando Él dice que fue movido a misericordia porque la gente parecía como ovejas sin pastor. La unción de Cristo no era para milagros nada más, era para salvación. Y la alineación con ese propósito lo llevó a la cruz. Te lo voy a repetir, la alineación con ese propósito lo llevó a la cruz. Y sabes que en este momento hay tanta tensión, que el enemigo va a tratar de distraerte aún de lo que te estoy dando. Porque fuiste llamado para algo que va a romper y va a cambiar el sentido de tus generaciones. Amén. La unción, familia, como digo aquí, no era nada más para salvación. La persona ungida lleva una carga. Puede ser una carga por el perdido, puede ser una carga por el quebrantado, puede ser una carga por las familias, por el enfermo. Es una carga que Dios pone en tu vida que exige de ti compromiso. ¿Qué exige? Y aquí es donde patinamos. Porque, Señor, sí quiero el beneficio, pero no quiero el compromiso. No hay bendición sin compromiso, no hay bendición sin responsabilidad. ¿Quién de aquí tiene un negocio? Antes de que Dios te bendiga va a traer más responsabilidad sobre ti. ¿La responsabilidad de qué? De ser puntual, de cumplir con tus compromisos, de expandirte, a lo mejor de pagar otra nómina, no sé, pero antes de que Dios te bendiga va a incrementar tu nivel de responsabilidad. El asunto es que primero queremos la bendición y luego el incremento de responsabilidad. No ocurre así. La persona ungida primero toma responsabilidad y entonces es capaz de cargar la bendición, porque tiene compromiso. ¿Tiene qué?
Y el compromiso no solamente es constancia, porque podemos ser constantes en venir y sentarnos en un lugar sin hacer nada, en señalar lo que hace falta. Pero ¿qué pasa cuando somos llamados a tomar acción? ¿Qué pasa cuando somos llamados a impactar fuera de nuestro círculo personal? Cuando somos llamados a ensuciarnos las manos en las trincheras del amor. Ahí es donde se conoce lo que realmente está en nuestro corazón. La tercera señal, familia, y cuidado con esta, es tu batalla. La tercera señal de que Dios depositó unción sobre ti es la batalla. Hay una batalla ahorita por tu atención. Hay una gran batalla por tu atención en este momento. Sobre todo por las personas que llevan más tiempo aquí, empiezas a sentir cansado y peso. Sí, claro que sí, el enemigo quiere robarte eso. Esta es una sesión de activación familiar. Este es un momento de activación que está hablándole a tu espíritu. Y el enemigo en lo natural quiere evitar a toda costa que escuches estas palabras. Y en el nombre de Jesús le pido que en este momento tus fuerzas sean renovadas. Porque si estás aquí es porque Dios tenía una cita contigo y el enemigo está peleando por tu vida. Y el enemigo está peleando por tus generaciones. El enemigo está peleando por la obra que va a hacer si tú despiertas a eso. Las huestes espirituales saben que si tú el día de hoy entiendes a qué fuiste llamado y empiezas a actuar en ello, hay peligro para ellos. Por eso hablo de una unción poderosa. Porque no es para todos. ¿Por qué es peligrosa también? Porque va a romper los planes del enemigo. Dios no va a atacar a quien no es peligroso. Dios no va a atacar a quien no es peligroso. La tercera señal es la batalla. Una señal de que cargas la unción es el nivel de oposición que se despliega, porque el cielo y el infierno ubican esa unción antes de que tú te des cuenta. En cuanto el aceite, el Espíritu Santo es puesto sobre ti, ¿qué pasó? ¿Me decías de algo de acá? En cuanto ese aceite es puesto sobre ti, el enemigo no va a desperdiciar su tiempo. El enemigo no desperdicia su tiempo, porque la unción también te hace un objetivo. Ay, Señor, es que yo ya no quiero broncas. La unción te hace un objetivo para el enemigo. La batalla simboliza que Dios también está caminando contigo. Y no es para desacreditarte, es para fortalecerte. El hecho de que sientas batallas, resistencia o dificultad no quiere decir que Dios te está dejando, quiere decir que te está llenando con algo más poderoso. Para que la unción se derrame, la aceituna tiene que ser quebrantada, tiene que romperse para que fluya lo que está dentro de ella. Así que no tengas miedo cuando haya oposición. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la oposición que vamos a vivir? Hay oposición por desobediencia y esa es consecuencia de nuestro pecado, pero hay oposición por alineación. La unción obedece a la segunda. Cuando tú estás alineado y enfrentas oposición es porque estás caminando en el sentido correcto. Y lo vas a saber, porque tu primera pregunta va a ser: Señor, si estoy caminando en lo que tú me dijiste, ¿por qué hay tanta resistencia? ¿Te imaginas a David? Señor, ¿por qué si me ungiste como rey? Me aborrecen mis hermanos, me aborrece mi suegro. Bueno, eso a lo mejor. Voy a dar por terminado este servicio. El hecho de que sientas batallas es de que Dios te ha habilitado para un propósito diferente. David tuvo que esconderse, vivir en el exilio, cargando aún con el conocimiento de que era rey. La unción no te protege de la batalla, te prepara para ella. Te lo voy a repetir: la unción no te protege de la batalla, te prepara para ella. Muchos de nosotros llevamos años escuchando a Goliat sin el valor para hacerle frente. La unción no te protege de la batalla,
te habilita para ellas. Hay lugares que tienes que ir a pisar, que te ha dado así ir a pisar, y que la tierra prometida está detrás de ese paso. ¿Sí o no? Sí. Ok. La batalla confirma tu unción. Y quiero decirte algo, el enemigo, familia, no te está atacando por el lugar en el que estás, sino por el lugar al que te diriges. El enemigo no ataca por el asunto presente, sino por el impacto futuro. Tiene que evitar a toda costa que tú toques vidas de gente que está perdida, y va a tratar de inhabilitarte. El negocio que Dios te dio no es para tu propia gloria ni para tu propio beneficio. Es para que tú alcances vidas que no se pueden alcanzar de otra manera. Cuando viene esa situación sobre tu negocio es porque el enemigo quiere cerrar una puerta de bendición. Lo he visto, lo he experimentado. ¿Y sabes qué pone en nosotros también esta cuestión de ¿para qué lo vuelvo a hacer? ¿Para qué lo vuelvo a intentar? ¿Para qué sigo este nuevo camino si de todas maneras va a resultar lo mismo? No, cuando Dios te habilita y el enemigo trata de cerrar una puerta, vuelve a tocar, vuelve a tocar, vuelve a tocar, porque Dios necesita esa expansión de lo que está en ti. Aún a través de tu negocio, aún a través de tu familia, en tu escuela, en tu colonia. Familia, Dios, no le tengas miedo a la batalla, porque Dios te habilita para ella. Cristo fue escogido, ungido, lleno, y después llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. El Espíritu Santo de repente desciende sobre Cristo y dice: este es mi Hijo amado, y no lo lleva de inmediato a los milagros, lo lleva al desierto a ser tentado, lo lleva de inmediato a la batalla para habilitarlo para el ministerio que venía. Familia, no rehuses la batalla. No se trata de buscar broncas de gratis. Porque hay gente que dice: sí, voy a desenmascarar a todos los falsos profetas. Usted ubíquese en la posición que Dios le dio. Ubícate en ganar almas. Ubícate en alcanzar al perdido, en orar por el enfermo, en ayudar a la viuda, en cuidar del que está desprotegido. ¿Cuál fue la carga que Dios puso en ti? Y ponte a trabajar de inmediato en ello. Ponte a trabajar de inmediato en ello. Porque ahí es donde Dios también te va a dar poder. No creas que las batallas significan que Dios te abandona. Por eso no debemos rendirnos, porque el enemigo quiere que estemos tan cansados de la batalla que renunciemos a la promesa. Y créanme, estar cansado no es sencillo, porque a veces haces esfuerzos y parece que no pasa nada, y la gente te empieza a cuestionar: ¿para qué estás ahí? ¿Para qué haces lo que haces? Si de todas maneras la gente no te está escuchando. Todo. Señor, tarde o temprano, no va a ser la obra de un hombre, va a ser tu obra la que va a derramar el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que hacer es mantenerme y mantener la gota cayendo. Tarde o temprano la gota va a perforar la roca, y cuando la roca perfore, la gloria va a ser para ti. Yo no me voy a mover, voy a seguir siendo constante en lo que tú me llamaste. Por eso la unción deja de pedir aprobación. La unción no quiere seguidores, quiere propósito. Quiere hablarle al corazón de la gente y activarla para que empiece a moverse en el plan que Dios le dio. La batalla no es un símbolo de tu fracaso, es una señal de tu futuro. Es lo que te prepara para la gloria que viene. Segunda de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Cuarto punto de 5. 4.5. También cuando la unción está sobre ti, hay un favor sobrenatural. Oh, familia, ya esto es a lo que te quiero despertar el día de hoy. Porque muchos pueden identificarse con la batalla, porque es fácil identificarse la batalla si tenemos mentalidad de víctima. Entonces, te lo voy a repetir. Es fácil identificarte con la batalla cuando tienes mentalidad de víctima. Ay, Señor, Dios guarda sus mejores batallas, sus peores batallas para sus mejores guerreros. Pero hay gente que se quiere quedar ahí sin saber que hay este otro punto. La batalla
en alineación con Dios, indica que vas en el camino correcto, pero también hay este indicador, familia, que tiene que estar presente, y es el favor sobrenatural de Dios. Un indicador claro de que la unción está sobre ti es de que vas a experimentar un favor sobrenatural, un favor que no puede ser logrado por tu propia cuenta. Y creo que todos hemos experimentado este favor sobrenatural en algún momento de nuestras vidas, ¿sí o no? Que de repente Dios abrió una puerta que decías, no es para mí, ni siquiera sabía. Es más, ni levanté el teléfono y llegó a mí, ¿sí o no? Hay entrevistas de trabajo para ti que solamente fueron, ¿cuándo empiezas? Tú estabas rogando porque Dios te diera trabajo y de repente, oye, alguien dice, ¿sabes qué? Me recomendaron que te hablaran. Y ¡pum! De repente algo diferente se desata sobre ti, ¿sí o no? Familia, estás a lo mejor a un toque de puerta espiritual de que el favor sobrenatural de Dios se derrame sobre ti. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a tocar la puerta? ¿Estás dispuesto a levantarte donde estás y empezar a tocar las puertas que Dios te dijo, llama una vez más? La unción no es solo una marca espiritual, también es una fuerza divina que atrae tres cosas: oportunidades, recursos y personas que empiezan a jugar puntos clave en tu destino. Recuerda bien esto, hay un favor sobrenatural. Cuando la unción está sobre nosotros, habrá cosas que no van a hacer sentido en lo natural. Te vas a ver, y ojo con esto porque es una palabra para ti, te vas a ver en lugares que no imaginabas, hablando con gente que no pensaste que ibas a hablar, se te van a ofrecer oportunidades que no conocías, porque el favor de Dios está sobre ti. Oye, esto no es para mí, Dios te va a posicionar con gente en mesas, en lugares, en relaciones, que a lo mejor tú dices, esto no es para mí. Aprende a sentarte a la mesa cuando Dios te abre la puerta. Te lo voy a repetir, porque el enemigo va a tratar de decirte, tú no perteneces a este lugar. Cuando Dios fue el que abrió la puerta, y cuando Dios abre la puerta, entra con humildad de que Él le abrió, pero con la confianza de que te va a entregar lo que está detrás de esa puerta. Familia, hay gente que ha puesto palabras sobre tu vida que Dios ya canceló. Hay puertas que abrió por las cuales tú todavía no has querido entrar porque te sientes indigno o indigna de entrar por ellas. Y estás cómodo con esta posición porque aquí, en la posición actual, es lo que se esperaba. Muchos estamos operando o están operando en las palabras que otros designaron para ti, no en la palabra que Dios habló a tu vida. Ah, sí es cierto, nunca voy a llegar a nada más porque así ha sido toda mi familia, porque esto lo dijeron mis padres, esto lo dijeron mis socios, y Dios está diciendo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y sigues bostezando y sentándote a la puerta. No más. Porque cuando el Espíritu de Dios nos habilita, el favor sobrenatural crea espacio para nosotros, atrae gente, trae momentos correctos de alineación del propósito de Dios sobre tu vida. Como lo dice el Salmo 23, versículo 5, preparas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. Pero muchos tienen la mesa servida y no, Dios, esto no es para mí. ¿Qué van a decir los que están enfrente? Ayer el Señor preparó mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El día de hoy Dios va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y la gente que decía, pero como él, pero como ella, no va a tener más que hacer, más que arrodillarse delante del Dios poderoso de que hay un favor en tu vida. Ese negocio iba a cerrar el próximo mes, ¿por qué ahora está lleno? ¿Por qué ahora le caen pedidos? Oye, esa escuela decían que ya no tenía futuro y de repente se va a convertir en la escuela más importante de Celaya. Oye, ese ministerio lo dábamos por muerto y Dios lo va a empezar a habilitar y va a empezar a expandirse de maneras que ni siquiera teníamos imaginadas. Oye,
es que se movieron porque el favor de Dios ya no estaba sobre ellos. No, nos movimos porque Dios tiene que tomar otro territorio. ¿Amén? ¿Sí o no? Oye, pero ¿por qué inviertes si no hay fruto? Porque la semilla no es mía, es de Dios, y Dios está alimentando el fruto que viene, familia. José, hablemos de José. El camino de José fue difícil, ¿sí o no? Fue echado en la cárcel y de repente el favor que estaba sobre él bendice a dos personas, y José piensa que va a ser su don el que lo va a sacar de ahí. José es vendido como esclavo y Dios le da gracia en casa de Potifar. ¿Le da qué? Gracia. José es echado en la cárcel y le da gracia en la cárcel. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que Dios abre una puerta para lo que solamente tú tienes la llave. De repente, en medio de la cárcel, Dios le da un sueño al faraón que solamente José podía revelar. ¿Cuál es la llave que Dios te dio? ¿Por qué estás renegando de las prisiones cuando de repente Dios va a habilitar un don que solamente tú puedes activar? Cuando el tiempo fue correcto, el faraón tuvo un sueño que solamente José podía interpretar, y de un momento a otro, por favor familia, di conmigo, de un momento a otro, mi puerta se va a abrir. De un momento a otro, vuelve a decirlo, de un momento a otro, mi puerta se va a abrir y el favor de Dios va a fluir en mí. Amén. Familia, yo pensé que ibas a recibir esto que te estoy diciendo. La historia de José nos recuerda que no importa cuánta oposición tengamos, el favor nos va a encontrar cuando estamos alineados al propósito de Dios. El favor de Dios te va a encontrar porque estás alineado a su propósito. Te lo voy a repetir, el favor de Dios te va a encontrar. Oye, yo me siento en la prisión, siento que no avanzo. El favor de Dios te va a encontrar porque estás alineado a la voluntad de Dios. Esther no estaba para ser reina, no tenía sangre real, era una huérfana, y Dios le dio gracia para ser escogida sobre muchas como reina. Ah, qué padre, la reina, los vestidos, las joyas, no, fue escogida como reina y la unción de Dios estaba sobre ella para tener el favor del rey y liberar un pueblo. Su tío mismo le dice, ¿y si para esto fuiste escogida? Familia, el día de hoy esa es la palabra que Dios tiene para ti, porque Dios te habilitó para este momento. ¿Qué tal si para este momento fuiste escogido? Oye, hay crisis, para este momento fuimos elegidos. Yo le decía, oye Dios, en octubre nos unges como pastores sin pedirlo. Octubre de 2019, en diciembre tenemos que cerrar la iglesia. Y yo decía, Dios, pues sí, mucha unción, pero me dejaste todas las cargas. Y cuando Dios crea ese aislamiento, te ayuda a depender de Él. Y yo escuchaba a mi mentor en una prédica a distancia, me decía, para esto fuiste llamado. Una prédica de uno de mis mentores que se llama John Maxwell, que se llamaba Liderar en medio de la crisis. Dice, no tengas miedo de la crisis, para esto fuiste llamado. Porque Dios necesita líderes en medio de esto. Porque es muy fácil navegar cuando el tiempo es bueno, pero cuando las cosas están sobre ti necesitas el favor sobrenatural de parte de Dios. Y Dios nos permitió vislumbrar nuevos caminos y abrir mares, porque el favor de Dios estaba sobre nosotros. Y sigue estando, el favor de Dios está sobre ti. Pero hay una cosa importante que tenemos que responder. La unción no trae favor para una ganancia personal, sino para un propósito divino. La unción no es para hacerte famoso, es para hacer a Dios conocido. Te lo voy a repetir, es para hacer a Dios conocido. Cuando las puertas se abren para ti, cuando las oportunidades llegan,
cuando la influencia se te da, no es para tu propia promoción, es para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Dios quiere habilitar tu negocio no para tu propia gloria, sino para que la gente hable de lo que Dios está haciendo contigo. Para que tengas la oportunidad de que cuando te digan, hey, ¿por qué el favor de qué está pasando contigo? Tengo un Dios que me ama y que habla sobre mí. Hay gente que dice, es que no puedo hacer la obra de Dios porque estoy demasiado ocupado. Haz tiempo y Dios va a hacer tiempo para ti. Porque mientras nosotros peleamos estas batallas, Dios está peleando la tuya. Dios está habilitando un favor sobrenatural sobre gente que ni te imaginas. Pedro era un pescador. Yo creo que esta era de Veracruz y hablaba como los de Veracruz. Seguramente Pedro era mal hablado hasta la pared de enfrente. Y eso Dios lo tomó para ser un predicador que mediante la unción del Espíritu Santo hizo que 3,000 personas se convirtieran. ¿Para gloria de Pedro? No, para la gloria de Dios. Y la Escritura después dice que aún su sombra sanaba enfermos. Familia, tu sombra, tu presencia está para habilitar nuevos lugares. Donde tú te pares, el favor de Dios va a estar. Pero tienes miedo. Tienes miedo de pararte porque a lo mejor se ve muy imponente. Y digo tienes miedo porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado tocar una puerta para la que nos sentimos indignos, aún cuando Dios te está diciendo, mi favor y mi gracia están sobre ti. Familia, cuando hay unción, Dios hace de hombres y mujeres ordinarios siervos extraordinarios. No temas. Y cuando esto pase, aquí hay una clave importante. El favor de Dios tiene que ser tratado con respeto. Tiene que ser guardado con mayordomía. Cuando Dios abra la puerta, entra con humildad y con propósito. Mi pregunta para ti es, ¿dónde te está dando Dios favor? Y necesitas ser un buen mayordomo de su gracia. Porque la unción trae favor, pero la administración de ese favor determina qué tan lejos vas a llegar en tu función divina. Determina qué tan lejos. Dios no te bendice para tu conveniencia, te bendice para que seas bendición para otros. Y aquí viene mi punto final, familia. ¿Por qué hablo de la unción? Quinto indicador y último, y sé que me estoy tomando más tiempo, mucho más tiempo del que debería, pero espero que te estés llevando algo poderoso el día de hoy, porque el día de hoy Dios me está llevando a habilitar esa unción en ti. Ahora que conoces los indicadores, puedes conocer qué te estaba deteniendo, qué tipo de mentalidad, qué carga, a dónde necesitas caminar. Este es un momento de activación, no es para que te quedes sentado. El quinto indicador es el siguiente. El quinto indicador de que la unción está sobre ti es de que hay transformación en los que te rodean. La evidencia más contundente de que la unción está sobre tu vida es de que la vida de otras personas son transformadas. Si no hay transformación por la unción que está siendo depositada en ti, posiblemente no ha sido activada de manera correcta. Si quieres saber si la unción está activada sobre ti, ¿qué tanto han sido transformadas por tu obediencia la vida de las personas con las que estás? Esto es un indicador importantísimo. Elías era un profeta que cargaba con gran poder, pero la evidencia de su unción no solamente estaba en los milagros, sino en el legado que vino después de él. ¿Qué fue lo que pidió Eliseo? Una doble porción de unción. Y se le puso una carga a Eliseo. Si logras cumplir con estas condiciones, lo que pides te será dado. Pero había un legado. La unción crea legado. La unción permanece después de ti. La unción permanece después de ti. Eliseo hizo el doble que Elías.
porque la unción transformó la vida de aquella persona en la que fue depositada. Si la unción en tu vida no está produciendo transformación en otros, muy probablemente estamos siendo muy egoístas con lo que Dios nos ha dado. Amén. Jesús es el ejemplo perfecto. Él cargaba la unción divina en él y hacía milagros, y los enfermos sanaban y la gente cambiaba, vidas eran transformadas. Pero ¿qué pasa después de que Él se va? Esa unción es transmitida a los apóstoles y el mundo es transformado. La unción trasciende. La unción toca las vidas de las personas que están a tu alrededor. Familia, para todos aquellos que están aquí, la unción no crea fans, crea líderes. La unción no crea fanáticos, crea líderes. La unción no necesita seguidores, necesita líderes. Si quieres saber que estás funcionando en la plenitud de la unción que se te dio, debes de mirar a tu alrededor y ver si la gente está siendo transformada por tu obediencia, por tu perseverancia, por tu amor, por tu favor, y si otras personas están entrando en su propósito por lo que tú les impartes o por la influencia que tienes. Familia, tu unción también es para abrir puertas para otros. Y a mí esto muchas veces me lo cuestionan. Oye, ¿por qué recomiendas a alguien con otra persona y no obtienes algo de ello? Porque mi favor también está para habilitar a otros en su propósito. Tu favor está para habilitar a otros en su propósito. Te lo dije la semana pasada, está para abrir nuevos arroyos, para crear nuevas experiencias. La verdadera prueba de la unción está en que personas están siendo liberadas, restauradas y están formándose una nueva generación. Familia, ¿cómo reconocer si la unción del Espíritu Santo está sobre Encuentro y Conexión? Si hay familias transformadas, si hay personas liberadas, si hay gente formando una nueva generación, si la unción se está expandiendo a nuevos lugares, a nuevas personas, si estamos yendo por el que está perdido, si tú te estás moviendo de tu lugar a hacer lo que Dios te mandó, entonces la unción de Dios está aquí. Pero si estás parado durante toda la semana sin hacer absolutamente nada, hay algo que estamos dejando de hacer. Tal vez no ves el impacto total ahora, pero el cielo lleva cuenta de cada semilla que siembras. De cada semilla que siembras. Y cada persona que encuentra a Cristo por tu obediencia es la evidencia más tangible de que la unción del Santo está sobre ti. Así que el día de hoy tengo para ti una decisión, familia. Es momento de decidir si te vas a resistir al proceso o lo vas a abrazar. Si estás huyendo de la carga o cuestionando la batalla. Pero el día de hoy el Espíritu Santo te está llamando para alinearte. Y si sabes que Dios ha puesto su mano sobre tu vida y reconoces que hay algo ardiendo en tu corazón, no te puedes quedar igual. No te puedes quedar igual. ¿Sabes una cosa? Hay una apatía espiritual tan grande, que contiende con esta palabra. Familia, el día de hoy te voy a pedir una cosa: levántate. Quiero que veas algo bien interesante. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero también como una llamada de atención. ¿Me prestas una silla, Pati? Hay una unción sobre ti, y la unción es el poder de Dios que nos habilita para algo grande. Te dije, levántate. El fuego no es algo que viene de aquí. El fuego es algo que tiene que salir de ti. La unción ya está sobre ti,
La activación del fuego depende de encender la mecha que está en ti, y eso yo no lo puedo hacer. No hay palabras humanas, eso lo tiene que activar Dios. Y en este momento le pido a Dios que empiece a activar ese poder para hacer, ese sentido de urgencia por el llamado que fue depositado en ti. Que venga una activación sobrenatural de parte del Rey para activarte y moverte en lo que Dios ha puesto. Porque muchos habían pensado que estaban parados y su lenguaje corporal lo transmite. Pero el día de hoy el fuego del Espíritu Santo está rompiendo toda barrera de inacción y está poniendo fuego nuevo, ánimo nuevo, poder nuevo para hacer lo que antes no podías hacer, para activarte en el camino que era para ti. Hoy estás siendo llamado, pero responde en el Espíritu. El día de hoy Dios en el Espíritu está diciendo: ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a tocar las puertas? ¿Quién va a ir a la trinchera? ¿Quién va a tomar los muros? ¿Quién va a tomar la ciudad? Y hay muchos que saben que ese don está en cada uno de nosotros. Hay muchos que han estado esperando. No te voy a llamar una zarza ardiente. Tu llamado fue hecho en una cruz hace 2000 años. Certificado por la sangre que fluyó en una cruz para liberarte y activarte. Simplemente el hecho de que estés aquí es que fuiste transportado de un reino a otro. El día de hoy dale sentido al dolor que has pasado, dale sentido a las pruebas, pero no permanezcas igual. Porque la unción que fue depositada va a poner demanda y Dios te va a demandar eso. Dios te lo va a demandar. Mi anhelo para ti sería: no hay problema, hoy también pongo tus manos sobre ti, todo va a cambiar. No, es responder a la unción con poder, con compromiso, con acción. Moverte a pesar de la adversidad, moverte a pesar de la duda, decir: el favor de Dios está sobre mí y en este momento lo voy a activar. Incluso cámbienme la tonada de esa música, porque no me quiero dormir, quiero despertar. Quiero moverme en el plan para que fue activado. Quiero ser como Caleb. Señor, tengo 80 años, pero la misma potencia, la misma fuerza de la promesa que me diste a los 40, el día de hoy está viva en mí para ir y tomar ese monte. Para ir y tomar. Ve, levántate. Esfuérzate por tomar lo que Dios te ha prometido. Porque las promesas no se toman con lágrimas, se toman con acciones sobrenaturales. Y si Dios te está llevando a lágrimas, que sea para decir: Señor, me arrepiento de haber sido tan pasivo en lo que tú me habías llamado a hacer. Me arrepiento de haberme sentido como víctima en la última batalla que me llamaste a pelear. Pero el día de hoy me estoy levantando en el poder de tu Espíritu Santo para ir, tomar y empezar a regar y transferir la unción que fue puesta sobre mí, para crear un impacto, para agitar el mundo espiritual, para derrumbar huestes de maldad. Señor, si yo fui atacado es porque soy una vasija de honra llena de tu aceite. Soy una vasija de honra llena de tu aceite. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas, el llamado permanece. Dios dice que Él va a renovar nuestras fuerzas como el búfalo. Yo lo creo. A algunos les van a empezar a crecer alas nuevas en el espíritu para poder volar, para poder tomar el territorio. Dios está trayendo un ánimo nuevo. E incluso para gente que fue puesta en contra de este ministerio, Dios lo está llamando un arrepentimiento para que también su propósito les sea revelado. La gente que había estado en contra, que se había opuesto espiritualmente, el día de hoy Dios está poniendo tanta carga que son llamados a arrepentimiento, es decir: Señor, en este momento me arrepiento y empiezo a caminar bajo tu Espíritu Santo. Porque hay oposición, familia. Sabes que muchos no saben ni siquiera qué tienen que hacer. Muchos de aquí están sintiendo incluso cómo son sujetadas sus manos para levantarlas. A eso es a lo que te tienes que enfrentar.
A eso es a lo que te tienes que enfrentar. Porque es momento de levantarse. Porque es momento de levantarnos. Porque es momento de activar el poder que ha sido puesto sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es momento. Es momento. Levántate. Levántate porque el Señor ha puesto su unción sobre ti. Tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor. Pero levántate, toma acción. Hay movimientos proféticos en este momento. Toma acción, haz algo, muévete de donde estás. No puedes permanecer igual. No fuiste llamado para estar estático. Estás llamado para levantarte y para resplandecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda apatía espiritual es rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor espiritual es quebrantado en el nombre de Jesús. Señor, el día de hoy los silentes que habían estado aquí, Señor, en el nombre de Jesús, son echados fuera por la unción. Señor, porque en esta palabra estoy llevando poder. En el nombre de Jesús estoy llevando poder. Sí, Señor.